Pero bueno, vamos a iniciar entonces, si me lo permiten. Derecho laboral. Iniciamos entonces con esta sesión y lo primero que vamos a empezar a revisar sobre el derecho laboral es esta primera unidad que se intitula Introducción al Derecho Laboral. Los temas que vamos a abarcar son los siguientes. Empezamos con el tema de el trabajo humano, su concepto, su evolución histórica, su relación social. Vamos a continuar con los principios del derecho laboral, fundamentos constitucionales y sus principales características. Continuamos también, por supuesto, con las fuentes normativas, la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y los tratados internacionales. Seguimos con los sujetos laborales. Vamos a hablar de los trabajadores, patrones e intermediarios. Vamos a continuar con las relaciones de trabajo, contratos y sus modalidades, y vamos a seguir con la jornada laboral y salarios. Estos son los puntos que analizaremos en esta primera unidad. Empezamos entonces con un tema importante, el trabajo humano. ¿Qué es? ¿Cómo podemos hablar de esta función tan básica del ser humano? Y empezamos, por supuesto, con su definición. ¿Qué es el trabajo humano? ¿Qué nos define la Constitución en su artículo 123? Habla de una persona que tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. El trabajo es una actividad humana, consciente, libre y creativa que transforma su realidad. Dice la Constitución, de esta manera lo define. Toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Esa dignidad se contempla en nuestra propia Constitución, pero no crean que el tema de los derechos laborales pues se generó de hace muchos años. La verdad es que tendrá 100 años hablar de la dignidad de los trabajadores. Vamos a empezar a hablar de este tema, por supuesto. Si vemos nosotros la evolución del trabajo, vamos a encontrarnos, por supuesto, un periodo histórico donde el trabajo prácticamente se consideraba una actividad indigna. Si nos remontamos a la antigua Grecia, si nos remontamos a la antigua Roma, vamos a encontrar que los trabajos los hacían los vasallos, los hacían los plebeyos, los hacían los esclavos. No era una actividad digna, no era algo para la cual se sintiera uno orgulloso. Si nos remontamos a la Edad Media, pues vamos a encontrar el vasallaje, es decir, estos vasallos que servían a su señor feudal y que de esta manera subsistían, trabajaban sus tierras y el señor feudal les ofrecía protección, pero tampoco hablaba de una dignidad en ese trabajo. Vamos a abarcar, por ejemplo, la revolución industrial. Vamos a encontrar el tema de que las máquinas se empiezan a desarrollar las ciudades y había una explotación del obrero. No había una dignidad en el trabajo que realizaban. Las jornadas laborales eran de sol a sol. Prácticamente no había ninguna distinción y, por supuesto, hablar de prestaciones y hablar de seguridad social ni siquiera se contemplaba. Es decir, vamos a ver que la lucha del movimiento obrero principalmente la vamos a tener a finales del siglo XIX, ¿sale? Finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es donde nosotros podemos hablar del movimiento obrero. ¿Sí? Con antelación, ni hablar de ello. Era una situación real.
Por eso es muy importante destacar la importancia que tiene nuestra Constitución, porque la Constitución mexicana es la primera del mundo de carácter social. Y esa Constitución tiene un título para el derecho del trabajo, el artículo 123 constitucional del trabajo y la previsión social. Ninguna otra constitución antes había puesto la balanza al tema del trabajo. Y todos ustedes saben que el movimiento revolucionario también surgió derivado de dos huelgas, la de Cananea y la de Río Blanco. Este movimiento obrero, sin lugar a dudas, fue muy importante para nuestro inicio de la revolución. Cananea y Río Blanco, que muchos de los principios que ahí se contemplaron se plasmaron en el artículo 123 constitucional. Y bueno, vamos a ver la evolución histórica del derecho laboral en México. Y en esa evolución histórica destacamos lo siguiente. Decimos, ahí va, empezamos con la evolución histórica del derecho laboral. Primera referencia, ya mencionamos, en Querétaro, en el Teatro de la República, vamos a encontrar el artículo 123. Muchos de los preceptos que tocaron fueron muy novedosos, ¿eh? Derecho a una jornada laboral justa, descanso semanal, salario mínimo, etcétera, etcétera. Imaginen ustedes, compañeros, pasar de antes de la revolución en jornada laboral, donde prácticamente se trabajaban más de 16 horas. Las jornadas prácticamente eran desde que salía el sol hasta que éste se ocultaba. Ahora decir que va a haber una jornada laboral de 8 horas y que aparte de todo ello tienes derecho a un salario mínimo y que aparte de todo ello tienes derecho a descansar por lo menos un día a la semana con goce íntegro de sueldo. ¿Ustedes creen que fue fácil la adopción de ese artículo? ¿Creen que no hubo oposición por parte de los empresarios del momento? ¿Que no hubo oposición por parte del capital económico? Por supuesto que lo hubo, ¿eh? Hubo una posición fundamental sobre este artículo. Hubo una posición importante sobre, por supuesto, lo que contemplaba. Tanta fue la oposición, estimados abogados, que nos vamos a encontrar con una situación. No se plasmó ninguna ley laboral, sino que fue hasta 1931. ¿Para qué? Para materializar los principios que regulaba el artículo 123. ¿Qué significa todo esto? Que prácticamente de 1917 a 1931 vamos a encontrarnos que esto se convirtió en letra muerta. No había ninguna materialidad, no había ninguna aplicación. Hasta 1931 vamos a verificar que los preceptos que regula la Ley Federal del Trabajo, que lo que dice la Constitución, se materialice en una ley especializada en materia laboral. Para 1970 se modifica la Ley Federal de Trabajo para modernizarla al marco normativo laboral, a los nuevos procedimientos laborales. Es importante considerar que otra de las reformas importantes, además de 1931 y 1970, es la reforma constitucional del 2019, porque transforma la justicia laboral, pasándola de juntas de conciliación y arbitraje, es decir, si vemos nosotros la naturaleza
de estas juntas de conciliación y arbitraje, vamos a verificar que son tripartitos, tienen representantes del Estado, representante de la clase trabajadora y representante de la clase patronal. Y se van a constituir estos órganos, ¿sale? Su naturaleza, podríamos decir que es un órgano administrativo, ¿sale? Vamos a clasificarlo como un órgano de administración pública descentralizada, ¿ok? Y bueno, va a tener dos competencias, ¿sale? Su competencia es en conciliación y arbitraje. Y las resoluciones que dicta este órgano se van a denominar con el nombre de laudo. ¿Ok? Entonces vemos un poco la naturaleza de esta junta de conciliación y arbitraje. ¿De acuerdo? Bien, avanzando, ahora vamos a pasar de esta junta de conciliación y arbitraje a tribunales del trabajo que ya van a depender de los poderes judiciales, ¿sale? Tanto de la federación como de los estados. Muy bien, ok, ¿sale? Esto es el motivo de la reforma del 2019. ¿De acuerdo? Bien, vamos avanzando. Muy bien, perfecto. Es importante, estimados abogados, considerar, por supuesto, la relación del trabajo con la sociedad. El trabajo tiene una función social. Al final de cuentas, las naciones que progresan son las que tienen una alta ocupación por parte de la sociedad. El trabajo contribuye con el desarrollo económico, con el bienestar social y genera riqueza y satisface necesidades. Cuando hay un alto índice de ocupación, se habla de una sanidad en el tema económico. Esto, por supuesto, ayuda mucho y es muy importante la función social que se tiene en relación al trabajo. La dignidad humana, artículo primero constitucional. El trabajo digno es un derecho fundamental. Eso nos hace sentirnos útiles, eso nos hace sentirnos llenos de vida, eso nos hace, pues, sentirnos dignos frente a nuestra familia y frente a nuestra sociedad. Es muy importante siempre la dignidad que nos da el trabajo. También, por supuesto, la justicia social. El trabajo se debe proporcionar en condiciones justas y equitativas para el desarrollo integral de una persona en su plenitud. ¿Sale? Al final de cuentas, el Estado tiene que fomentar las condiciones para el desarrollo de la persona. Por supuesto que es muy importante que el Estado genere esta posibilidad, que el Estado genere este crecimiento económico. Y también, por supuesto, el desarrollo nacional. El trabajo productivo impulsa el crecimiento económico y, por supuesto, la competitividad del país. Esto es lo que podemos destacar por lo que respecta al derecho del trabajo, en la relación del trabajo con la sociedad. Ahora bien, el derecho del trabajo tiene principios que lo van a regular. ¿Cuáles son esos principios y cómo podemos definir nosotros el derecho laboral? Empezamos entonces a hablar un poco sobre todos estos principios que regulan al derecho laboral. Y bueno, vamos a verificar en primer lugar sobre nuestro concepto. ¿Qué es el derecho laboral?
El derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre trabajadores y patrones. Se encuentra fundamentado en el artículo 123 constitucional y ampliamente desarrollado en la Ley Federal del Trabajo. La naturaleza jurídica de este derecho es una rama del derecho social. Protege a la parte más vulnerable de esta relación, que es el trabajador. ¿Sale? El trabajador tiene una posición vulnerable dentro de esta relación. Pongamos esta equiparación. Por ejemplo, aquí vamos a colocar al empleador, el poder económico, el poder adquisitivo, y aquí ponemos al trabajador. Si nosotros quisiéramos ponerlo en un plano de igualdad, pues esto no sucedería así, ¿verdad? Seamos realistas, el tema económico sí influye. El tema económico no los pone en la misma situación, en la misma posibilidad. Lo que va a hacer el derecho social es a través de estas prerrogativas, vamos a conceder a través de la Ley Federal del Trabajo, los principios que regulan los tratados de la Organización Internacional del Trabajo y también, por supuesto, nuestra Constitución, vamos a poner en equilibrio a este grupo que se encuentra vulnerable frente a esta relación. Esto es lo que va a generar la ley, en este caso, el derecho laboral. ¿Cuál es la finalidad del derecho laboral? Bueno, su finalidad es equilibrar las relaciones de trabajo y garantizar de esta manera condiciones dignas de empleo. ¿Sale? Equilibrar las relaciones de trabajo y las condiciones dignas de empleo. Es muy importante las prestaciones que contempla la ley en favor de los trabajadores. Y el ámbito de aplicación, todas las relaciones del trabajo en el territorio nacional, conforme al artículo primero de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, aquí lo que vamos a regular son las relaciones obrero-patronales que se van a dar dentro de nuestro país, ¿vale? Y bueno, en este punto hay que establecer que existen competencias. ¿Cuáles son esas competencias? Hay ciertas industrias que van a ser competencia de conformidad con el artículo 123, apartado A, fracción 31, ¿sale? Estas empresas son competencia federal. Lo que no se encuentre aquí va a ser competencia de los estados. Un poco más vamos a hablar de esas competencias, ¿de acuerdo? Muy bien. Avanzando sobre nuestro concepto, vamos a trabajar sobre los principios que rigen al derecho laboral. ¿Cuáles son estos principios? Empezamos con el primero. El derecho social es de carácter, el derecho laboral es de carácter social. ¿Qué significa eso? Es de orden público e interés social. No solamente le competen a las autoridades, ¿ok? Sino también en este punto, también le interesa esta actividad a las empresas. Es muy importante, por supuesto, este interés social, porque eso va a generar la satisfacción, la felicidad, el tema del crecimiento económico del país. Por eso es muy importante esta observancia general del derecho laboral. Todos estos aspectos suman
para, por supuesto, tener este derecho de este carácter social. El gobierno, las empresas y los trabajadores. Avanzamos y señalamos lo siguiente. El derecho laboral es protector. Protege al trabajador como parte económica débil, vulnerable. Artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo. Establece que en caso de duda se va a aplicar la norma que resulte más favorable al trabajador. Es decir, esta norma in dubio pro reo nos dice lo siguiente. Si en algún momento, al momento de aplicar la norma laboral, el juez en la materia tiene que equilibrar, tiene que poner en balanza, tiene que interpretar lo que más favorezca a la parte trabajadora. Este principio se llama indubio, indubio pro operario, ¿sale? En favor del trabajador. Si hay dudas, si hay algún tema que interpretar, lo vamos a hacer en beneficio del trabajador. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Siguiente punto. El derecho del trabajo dentro de estos principios que lo van a regular es irrenunciable. Los derechos laborales no son renunciables, ¿sale? El artículo 5 prohíbe los contratos que menoscaben la dignidad humana. Es decir, por ejemplo, que tengamos a este trabajador y que esta trabajadora diga, bueno, ¿sabes qué? Bueno, que esta trabajadora nos diga, no, pues yo acepto condiciones inferiores a las que establecen la ley porque lo que me interesa es trabajar. Bueno, a lo mejor en la práctica ocurre, no es legal, pero el trabajador no puede renunciar a los derechos que la ley confiere a su favor, ¿eh? Bueno, a lo mejor en la realidad, pues nos encontramos con empresarios o con gente gandalla que se aprovecha de esta situación y que puede explotar la necesidad de una persona. Muy bien, bien. También nos encontramos, por supuesto, con un principio que hace alusión al tema de la primacía de la realidad. Prevén los hechos sobre la forma. Artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que se presume la existencia de la relación laboral. ¿Cómo se va a presumir? A ver, es decir, esta trabajadora no tiene un contrato físico. No existe la relación laboral, compañeros. No tiene contrato. ¿Sale? O bueno, por lo menos material. No existe la relación, no hay un trabajo. Podríamos decir que sí lo hay. ¿Y cómo se va a acreditar esto? Vamos a ver la prestación, ¿sale? Del servicio personal y subordinado. Ok. Y además de esta prestación personal y subordinada, vamos a verificar el tema de que gozará de un salario. Esto es la forma como nosotros podemos verificar la existencia de esta relación laboral. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Comentarios, dudas? Ayúdeme con sus reacciones para ver si vamos bien, compañeros, por favor. Todo ¿Sí? bien, profesor. Muy bien. Ya sea que pues, le pongan su manita o algo, porque no se Todo escucha. bien, profe. Muy bien. Vamos avanzando. Perfecto. Bien, bien. Muy bien. Vamos a continuar. Ok. Bien. Fundamento constitucional
y de los principios que hemos hablado con antelación. La base fundamental es lo que nos dice el artículo 123. Toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Algunos principios derivados de este análisis son el artículo, perdón, son la jornada máxima de 8 horas, el descanso semanal obligatorio, salario mínimo suficiente, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, el derecho de asociación y el derecho de huelga. Como se menciona, el artículo 123 fue el pionero en reconocer estos derechos. De forma muy general, vamos a hablar, por ejemplo, de una jornada laboral de 8 horas. Además, por supuesto que se tiene derecho también en este caso, también a un descanso semanal que va a ser obligatorio una vez a la semana por lo menos. De preferencia se debe pactar que este descanso sea el día domingo, aunque no hay problema, mis queridos amigos, si se pacta algún otro día de la semana, ¿ok? Pero el trabajador que labora el día domingo tiene derecho a una prima dominical que va a consistir en un 25% de su salario durante esa jornada. Muy bien. Ok, bien, vamos a ver un poquito más estos derechos, principios, un poco más adelante. Ahora haremos alusión a lo que se regula dentro de las fuentes del derecho laboral. ¿Cuáles son las principales fuentes que debemos de destacar en cuanto al derecho laboral? Señalaremos lo siguiente. Hablamos, por supuesto, de, en primer lugar, la Constitución, artículo 123, la base del derecho laboral. Tenemos también, por supuesto, los tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y otros artículos, otros tratados que se han suscrito sobre la materia laboral. Tenemos, por lo que respecta al apartado A, la Ley Federal del Trabajo. Ahorita les menciono del apartado B, porque en el apartado B vamos a tener la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Tenemos reglamentos, normas administrativas y también, por supuesto, hablamos de los contratos colectivos, contratos ley y las resoluciones que se dicten en la materia. Estos son los principios que van a regir, las fuentes que van a tener el sustento normativo del derecho laboral. Ahora en particular, haciendo alusión al artículo 123 constitucional, lo vamos a dividir en dos, ¿sale? Apartado A y apartado B. ¿Cuál es el apartado? ¿Qué es lo que nos dice el apartado A? ¿Qué regula? Las relaciones laborales obrero-patronales. Aquí abarcamos a obreros, jornaleros, trabajadores domésticos, artesanos, todo tipo de contratos de trabajo, etcétera, etcétera. Es por supuesto el que abarca el gran gremio del trabajo. Y el apartado A principalmente va a hacer alusión a ese vínculo. Si queremos verlo de una manera gráfica, podríamos determinar lo siguiente. Ahí va. Entonces, apartado A, artículo 123 constitucional en su apartado A. ¿Sale? Ya hablamos de un tema de competencia. ¿Sale? La regla general es de que el tema laboral es competencia de las entidades federativas. Ok. Pero lo que se regula en el apartado A, en su fracción 31, nos habla de empresas
que son competencia federal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Por lo que respecta a esta ley, vamos a encontrar instituciones que van a regular. Vamos a hablar, por ejemplo, en el tema de seguridad social, vamos a hablar del Instituto Mexicano del Seguro Social y vamos a hablar del Infonavit, ¿de acuerdo? Para el tema de vivienda. Muy bien, ok. Bueno, y aquí vamos a tener a un número importante de empresas y demás. Vamos a ver alguna institución gubernamental dentro de este apartado. Sí, en este caso, los trabajadores de los órganos descentralizados van a resolver sus controversias, ¿sale? De conformidad con el apartado A del artículo 123 constitucional. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Ahora vemos el apartado B del artículo 123 constitucional. Regula las relaciones laborales entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, debe despedir leyes sobre el artículo 123. Y en este punto hablamos de los poderes de la Unión y sus trabajadores. ¿Sale? Entonces vamos a empezar con lo siguiente. Lo que conocemos como el derecho burocrático. ¿Ok? Sobre este derecho burocrático, vamos a señalar a los trabajadores del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial. Que el poder judicial hay que ponerlo hasta cierto punto en comillas por una situación que voy a platicar ahorita. ¿Sale? Por lo que respecta a estos trabajadores, hay que distinguir si son de la Federación o son de la Ciudad de México o son de los estados y sus municipios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si son de la Federación y Ciudad de México, vamos a tener, por ejemplo, que la resolución de sus conflictos se va a dar por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Sale? Y por lo que respecta a los estados y municipios, cada estado va a tener su respectivo Tribunal de Conciliación de Arbitraje, ¿sale? Para resolver sus controversias. Por lo que respecta al Poder Judicial, vamos a tener con la reforma al Poder Judicial al Tribunal de Disciplina, ¿sale? Judicial, que se va a encargar de las cuestiones incluso laborales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sale? El tema de los magistrados, los jueces y demás personal del Poder Judicial de la Federación. Muy bien. Ok, hasta aquí vamos bien, compañeros. Sí, sí se comprende entonces estos dos grandes apartados, artículo 123, apartado A y apartado B, ¿de acuerdo? Sí, 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 Sí. sí. Muy Sí, sí. perfecto, muy bien. Vamos avanzando. Ley Federal del Trabajo.
¿sale? La norma reglamentaria del artículo 123 constitucional. Esta norma, pues bueno, fue publicada en 1931, reforma 1970, y en el 2019 tiene un cambio sustantivo. Se compone por 1010 artículos organizados en 16 títulos que abarcan todos los aspectos de la relación laboral. Incorpora principios constitucionales y, por supuesto, es una norma que establece mecanismos de protección y garantía para los trabajadores. Esta ley federal del trabajo, tenemos que destacar lo siguiente. Es una norma que vamos a clasificar como sustantiva, que regula en este punto todo lo que tienen que ver con derechos, con obligaciones dentro de estas relaciones obrero-patronales. ¿Ok? Y también es una norma adjetiva porque regula el procedimiento que se va a llevar ante los tribunales del trabajo. Bueno, el procedimiento que se va a llevar, ¿sale? En estas dos vías. Procedimiento de conciliación ante, si es competencia federal, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; si es local, los centros de conciliación local. Y también en el tema procesal, en el tema, vamos a llamarle jurisdiccional, ¿sale? Tanto a los tribunales del trabajo de la federación y tribunales del trabajo de los estados. ¿Sale? Aquí vemos entonces la composición, por supuesto, de esta ley federal del trabajo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Avanzamos. Perfecto. Muy bien. Seguimos. Bien. Tratados internacionales. Conforme al artículo 133 de la Constitución, los tratados internacionales forman parte de esta norma suprema de la nación. Tenemos en este caso la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Este organismo es muy importante. ¿Por qué? Porque hablar de la OIT es hablar de un organismo que prácticamente tiene un poco más de 100 años de vigencia. Y México fue de los primeros países que se incorporó a la Organización Internacional del Trabajo. Esta organización ha celebrado con México, y México ha ratificado más de 78 convenios, incluyendo 8 convenios fundamentales que hacen alusión al tema de libertad sindical, al tema de trabajo forzoso, la erradicación, al tema de la discriminación dentro de las fuentes laborales, también que hay que erradicarla, y por supuesto la prohibición del trabajo infantil. Pero no solamente tenemos a la Organización Internacional del Trabajo, también hay otros trabajos, otros tratados internacionales que se han celebrado, como el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Tenemos también el CPTPP y otros acuerdos que incluyen disposiciones laborales que México debe de cumplir. Y por supuesto tenemos los tratados internacionales de derechos humanos que protegen derechos laborales fundamentales. Es decir, en una controversia laboral que ustedes vayan a plantear,
tenemos que destacar lo siguiente, ¿sale? Ok. Voy a presentar una acción en materia laboral. Entonces, mi soporte normativo puede limitarse al ejercicio del control de legalidad, es decir, aplicar la Ley Federal del Trabajo. O voy a ser un poco más amplio y voy a hacer un ejercicio de control difuso, tanto de constitucionalidad como de convencionalidad. ¿De acuerdo? Esto implicaría que podemos aplicar en un conflicto laboral los preceptos que se encuentran dentro de los tratados internacionales que hemos hecho referencia. Y por supuesto, es un sustento muy importante para soportar las acciones que vamos a presentar en materia laboral. ¿Se comprende, estimados amigos? ¿Vamos bien? Ok, avanzamos. Bien. Otras fuentes del derecho laboral destacamos lo siguiente. Decimos, reglamentos, normas administrativas que desarrollan aspectos específicos de la Ley Federal de Trabajo, como por ejemplo, seguridad e higiene. ¿Sale? Estos reglamentos, por supuesto, van a tener vigencia dentro de las instalaciones de la empresa. Y por supuesto, son normas que son vinculantes y obligatorias dentro de la empresa que deben de seguir los trabajadores y personal directivo. ¿Se entiende? Bien, también nos encontramos con los contratos laborales. Tenemos el contrato colectivo, que es un acuerdo entre sindicatos y patrones que establecen las condiciones que deben de prestarse dentro de esta empresa. Por ejemplo, en el tema de contratos, vamos a distinguir los siguientes. Ahí va. Contratos laborales. Destacamos los contratos individuales, los contratos colectivos y los contratos ley. El individual es un acuerdo que celebra el propio trabajador con su patrón, pero vamos a empleador, ¿sale? Con su o con su representante, en donde se establecen las condiciones generales de trabajo. El contrato colectivo se va a negociar entre el sindicato que acredite representación, ¿sale? Es decir, constancia de representatividad con el patrón y requiere la aprobación, ¿sale? De los trabajadores. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Acuérdense que en este punto estos contratos tienen que ser registrados. Vamos a registrarlos en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y los contratos ley van a ser celebrados, ¿sale? En este caso, la negociación será por conducto de empresas, bueno, sindicatos de una determinada rama de la industria con empresas de esa rama de la industria, ¿de acuerdo? De una rama en general.
Estos contratos van a tener vigencia en una entidad federativa, ¿sale? En dos o más, o en todo el país. Y también lo mismo, tienen que ser registrados en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Vamos bien? Sí, sí, muy bien. Avanzamos. ¿Qué más tenemos? Tenemos también, por supuesto, bueno, ya no laudos laborales, ahora son sentencias laborales. Los laudos eran las resoluciones que dictaban las juntas de conciliación y arbitraje. Ahora las resoluciones la van a dictar tribunales del trabajo, ¿sale? Resoluciones que, por supuesto, pueden generar el tema de un precedente, de una jurisprudencia. Entonces, hoy en día, el procedimiento laboral tiene una fase de conciliación, ¿vale? Obligatoria, es decir, tenemos que acudir a esta fase antes de iniciar la litis ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, si es de competencia federal, o los centros de conciliación local. Si agotamos esa instancia, bueno, ahora tenemos una fase escrita con la presentación de la demanda, el emplazamiento, la contestación de la demanda. Y tenemos una fase oral que tiene una audiencia preliminar, ¿sale? De preparación para juicio. Y posteriormente vamos a ver la audiencia de juicio, ¿sale? Donde se va a dictar sentencia. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos nosotros todo el procedimiento que vamos a seguir en el caso de una controversia laboral. ¿De acuerdo? Bien, vamos avanzando. Estimados amigos, también tenemos, bueno, aquí hablamos también de la jurisprudencia laboral. Acuérdense los órganos facultados para emitir jurisprudencia. En este caso vamos a tener la jurisprudencia que emane de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los tribunales colegiados de circuito y la resolución de contradicción de tesis que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en su caso los plenos regionales de circuito. ¿Sale? Ahí tenemos entonces nosotros el tema de la conformación de la jurisprudencia vinculante y obligatoria. También dentro de las fuentes del derecho laboral tenemos a la costumbre, las prácticas reiteradas que complementan la normativa laboral. Avanzamos y ahora vemos lo siguiente. Estimados amigos, continuamos con los sujetos de la relación laboral. Bien, vamos a identificar, por supuesto, los actores de esta relación laboral. Y dentro de esta relación vamos a tener lo siguiente. Al trabajador. El artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo nos define qué entendemos por trabajador. Decimos, persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal y subordinado mediante el pago de un salario. Para demostrar el tema de la relación laboral, la subordinación es un elemento distintivo, ¿sale? Que de alguna manera diferencia a un trabajador de prestador de servicios independientes.
mencionamos entonces estos elementos esenciales. Decimos, persona física. Solamente las personas físicas tienen esta posición de trabajadores. ¿Sale? Prestación personal. El trabajo debe de ser ejecutado por la persona que ha sido contratada. No puede ser otra. ¿Sale? La subordinación. Yo, trabajador, tengo una dependencia jurídica de mi empleador, de mi patrón, ¿sale? Y el salario, que implica la contraprestación económica por ese trabajo que voy desempeñando. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Sí, Lick. Ahora, también hay que mencionar otro tipo de trabajador. Vamos a hacer alusión al trabajador de confianza. ¿Ok? ¿Y qué podemos destacar sobre este trabajador de confianza? Los mismos elementos que hemos señalado, pero hay que agregar una cuestión. La función que desempeña en particular. Dentro de estas funciones, vamos a destacar, ¿sale? Funciones como son la administración, la representación, la fiscalización, la contabilidad, la dirección, ¿sale? Etcétera, etcétera. Son varios aspectos que tenemos que considerar en cuanto a sus funciones. Entonces, no tiene que ver con el nombre que reciba, sino con la función que desempeña. El trabajador de confianza no puede formar parte de sindicatos. ¿Se entiende? El trabajador de confianza no puede participar en el derecho de huelga. El trabajador de confianza no participa en la prueba del recuento. El trabajador de confianza basta con la pérdida de confianza para la conclusión de esta relación laboral. Lo que es importante destacar es la cuestión de que este trabajador de confianza sí puede reclamar indemnización en el caso de un despido injustificado. Lo que no puede hacer este trabajador de confianza es pedir un tema de reinstalación. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta aquí, compañeros? Sí, Lick. Sí, Bien, vamos bien. muy bien. Avanzamos. Ahora tenemos la cuestión de el empleador o patrón. La persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Persona física, decimos, el empresario individual que contrata trabajadores para su negocio o actividad económica. ¿Sale? Entonces, ¿qué implica esto? Vamos a verificar que una persona física puede contratar para su negocio a otras personas físicas. Juan contrata a Pedro. Juan es un empleador, persona física. Persona moral, las sociedades mercantiles, las civiles, las instituciones públicas que emplean a trabajadores. Y un segundito, por favor. Bueno, vamos a continuar. Entonces, responsabilidades. Cumplir con obligaciones laborales, pagar salarios, proporcionar condiciones seguras de trabajo. Es muy importante esta actividad que desempeña el empleador. Entonces,
que nos quede muy claro su distinción. El empleador puede ser una persona física o puede ser una persona moral, pero en ambos supuestos utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Pero dentro de esta utilización de estos servicios debe de cumplir con ciertas obligaciones laborales, pagar salarios y, por supuesto, proporcionar condiciones seguras de empleo. ¿Se entiende, verdad, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Todo bien. Distinguimos trabajador, trabajador de confianza y empleador, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Avanzamos. Ahora vemos otro concepto muy importante, señalando, por supuesto, el tema referente con los intermediarios y contratistas. ¿Qué son los intermediarios? Personas que contratan a trabajadores para ejecutar trabajos en beneficio de un patrón. Artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, y se establece una responsabilidad solidaria dentro de esta función. ¿Vale? Es decir, entonces, en este punto vamos a tener lo siguiente. Ok, aquí va. Vamos a encontrar que no contrata los servicios de un trabajador para que los preste a otro patrón. ¿Sale? En este punto vamos a encontrar que este vínculo, lo que vamos a tener aquí, pues es esta responsabilidad subsidiaria, pero vamos a poner mucha atención para que no se convierta en una situación que vulnere los derechos de los trabajadores. Ahorita lo mencionamos. Vamos bien con el intermediario, ¿verdad? Sí. El contratista, señalamos, ejecutan obras y servicios con elementos propios. Deben de cumplir con condiciones de registro y solvencia económica según el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. La reforma laboral del 2021 prohibió la subcontratación de personal llamada outsourcing, salvo servicios, ¿sale? No especializados, no relacionados con el objeto social, ¿sale? Perdón, servicios especializados no relacionados con el objeto social. Pongamos un caso en particular. Por ejemplo, ¿a qué se dedica la empresa Bimbo? ¿Cuál creen que sea dentro de su objeto social alguna de las funciones que aquí desempeñan? Díganme ustedes, a ojo de buen cubero, ¿cuál sería el objeto social? La fabricación de pan, ¿qué más? Distribución. La venta, La venta del pan. ¿qué La más? difusión. La distribución, ¿qué más? ¿Sale? Tenemos varios cargos, ¿verdad? Panaderos, tenemos vendedores de ruta, ¿sale? ¿Qué más tenemos? Mm, Son parte de personal administrativo, ¿qué personal de más? producción. ¿Sale? Personal que se dedica a la distribución, Contadores. A la ok. producción. Bueno, todos esos, ¿no? Ahí está. Son varios los trabajadores que entran dentro del objeto social, ¿verdad? Por ejemplo, los que se dedican al mantenimiento, ¿sale? Los que se dedican a la vigilancia ya no entra dentro de este objeto social. ¿Se entiende? Es decir, ellos pudiesen ser contratados a través de la outsourcing, ¿sale? Que normalmente así funciona, ¿eh? Los de mantenimiento y los de vigilancia son contratados a través de otra empresa.
Sí está claro, ¿verdad? Sí, ¿Vale? Lo que Sí. no pudiésemos tener un panadero, en el caso de Bimbo, que sea contratado a unos por la empresa Bimbo y otros por el outsourcing. Eso no, ¿eh? Porque entonces no cumpliremos con un principio que dice a trabajo igual, salario igual. Eso sí, no. Pero digamos, lo que no tenga que ver con el objeto social, sí podemos trabajar, sí podemos contratar de esta manera. ¿Está claro? sí. Sí, bien, Sí. avanzamos. Muy bien. De todo esto que estamos revisando, es importante distinguir las empresas contratistas, la regulación del outsourcing, reforma del 2021, artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, prohíbe la contratación de la subcontratación de personal que ejecute trabajos propios del objeto social de la empresa beneficiaria. Los servicios especializados que se encuentran permitidos son los que no forman parte del objeto social, se justifica por su especialización, no abarca la totalidad de las actividades. Las empresas que no cumplan con esta disposición podrán ser multadas hasta con 5,000 unidades de medición. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Sí. Bien. Tiene- Vamos avanzando. Perfecto. Muy bien. Ahora tenemos una situación muy particular con la relación y el contrato de trabajo. Hablaremos de estas diferencias conceptuales. Empezamos con la relación de trabajo y decimos, la relación de trabajo es la prestación de un trabajo personal y subordinado mediante el pago de un salario. Con esto nosotros demostramos esta relación independientemente del acto que dé origen. ¿Sale? Como sea, no importa. Hay una prestación de un servicio personal, hay una subordinación con el patrón y por supuesto se paga un salario. Con eso nosotros demostramos esta relación. Seguimos con el contrato. Cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel en el cual una persona se obliga a prestar a otra un servicio personal y subordinado. La diferencia principal radica en que la relación surge de hecho en la misma prestación de servicio, mientras que el contrato es un acuerdo de voluntades. ¿De acuerdo? Es decir, en toda relación de trabajo, en toda, se presupone la existencia de un contrato. ¿Sale? Y si ese contrato materialmente no existe, esto es imputable al patrón, ¿eh? Él tendría la obligación de tener este contrato, de haberlo suscrito. Por ejemplo, ¿qué pasa, compañeros, si hay un trabajador que me dice, bueno, yo presté mis servicios personales y subordinados para ese patrón? Si nunca celebramos un contrato. ¿Cómo me podría demostrar él que existe esta relación laboral? ¿Cuáles son los elementos con los cuales me lo demuestra? Ya lo Pues podría mencionamos. ser a lo mejor con un pago, ¿no? Por un recibo de pago o algo así, Lick. O- Usted ya me demostró un elemento, el tema del pago de un salario, pero le falta otro. Ya me dijo uno, es decir, ya me dijo uno de los 12. Ya me dijo, a ver, La comprobación, perdón, la comprobación de asistencia al trabajo, es decir, por medio de Votos, la videos. firma, del videos, como dice mi está. compañero. Es decir, lo que usted me acaba de mostrar es el otro elemento, la subordinación. ¿Sale? Es decir, pues yo iba a mi chamba, ¿eh?
Yo llegaba y tomaba asistencia. O tal vez ni tomaba asistencia, pero yo siempre llegaba y barría el piso y lavaba la loza y lavaba los trastes. Y bueno, o sea, es decir, aquí están los dos elementos. Ya ustedes los han mencionado. La subordinación y el pago de un salario. ¿Se entiende? Sí, Ahí claro. está. Ahí está demostrada la relación laboral. Ahora el contrato implicaría ese acuerdo de voluntades. Lo ideal, pues es que exista un contrato, ¿se entiende? ¿Sí? Bien, Sí, avanzamos. Elementos de esta relación laboral. Ahí va. Bien, decimos, ya hablamos de la prestación personal. El trabajo debe ser ejecutado personalmente por el trabajador. No puede delegarlo a terceros. No puede decir Héctor Martínez se lo va a encomendar a su hermano. No, porque a quien contrataron es a su servidor. ¿Se entiende? ¿Sale? Bien. Sí. Subordinación. Dependencia jurídica del trabajador respecto del patrón, quien tiene la facultad de dirección y de mando. ¿Sale? Yo dependo de Freddy porque él es mi patrón y él me da instrucciones de lo que debo de hacer durante la jornada laboral. Inclusive tan instrucciones sigo que al inicio de la jornada me dice, por favor, checa tu asistencia y cuando concluye me dice, pues también checa tu salida y me pide un reporte, ¿sale? Me pide un reporte de mis actividades. Ahí está la subordinación, ¿sale? Quincenalmente recibo salario, me lo da en efectivo, va, me lo deposita una cuenta, va, ¿sale? Pero ahí tenemos nosotros entonces cómo demostramos esta existencia de la relación laboral. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Vamos sí. avanzando. El salario es la retribución que se paga al trabajador por el trabajo que viene desempeñando. Si se fijan, la propia denominación de salario proviene de la palabra sal, el salarium. El salarium era una forma de la cual se le pagaba a las legiones romanas por sus servicios. La sal era muy valiosa, prácticamente como el oro, porque ayudaba a la conservación de los alimentos. Por eso era tan importante este mineral para pues esas legiones romanas. Y de ahí el origen del salarium. Muy bien. Ok, avanzamos. Perfecto, muy bien. Seguimos. Bien. Tenemos varios tipos de contrato de trabajo. Y dentro de este tipo de contratos de trabajo vamos a destacar los siguientes. Uno, contrato por tiempo indeterminado. ¿En qué consiste este tipo de contrato? Lo señalamos de la siguiente manera. Artículo 39 de la Ley Federal de Trabajo. Si no se determina el tiempo, se va a considerar que es por tiempo indeterminado. Es decir, este vínculo tiene un inicio de estas funciones, ¿ok? Pero no tiene como tal una conclusión. Hay hasta cierto punto estabilidad en el trabajo. Si no establecemos el tipo de contrato, se entiende que es por tiempo indeterminado. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos el contrato por un tiempo determinado. ¿Qué significa esto? Bueno, solo cuando así lo exija la naturaleza del trabajo, se limita para casos específicos y justificados. Es decir, estos contratos por temporada establecen un inicio de la relación laboral, ¿ok? Y se establece la conclusión, el fin perfectamente determinado, ¿sale?
Entonces, este tipo de contratos es muy importante que se establezca la temporalidad que en el cual se encontrará vigente. ¿Vamos bien? Ok, bien. Tenemos a un contrato por obra determinada. Cuando el trabajador consiste en la realización de una obra específica y cuando esa obra termina, también concluye la relación laboral. Por ejemplo, voy a hacer la contratación, ¿sale? Vamos a construir una casa y bueno, una vez que esta empresa, que estos trabajadores lleguen a la conclusión de la obra, ahí va a terminar el vínculo que nos unía. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Y tenemos también los trabajos por temporada, que también tienen mucha relación con un trabajo por tiempo determinado, porque al final de cuentas son discontinuos y se van a repetir en periodos determinados, como por ejemplo la temporada navideña, ¿verdad? Que normalmente hay cierto tipo de contratación de estos trabajadores. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces Sí, es muy importante identificar el por tiempo indeterminado, por tiempo determinado, por obra determinada y por temporada. Aquí voy a agregar otro elemento que se llama el contrato por periodo de prueba. ¿De acuerdo? Este contrato por periodo de prueba tiene una duración de 30 días. ¿Sale? Es decir, este contrato implicaría que yo dentro de este lapso de 30 días, pues voy a determinar si el trabajador cumple con el propósito bajo la cual lo contraté. Es decir, ahí va, periodo de prueba. Ok, 30 días. Al concluir estos 30 días, tomaré una decisión si voy a celebrar un contrato por tiempo indeterminado o por un tiempo determinado. Ok, pero bueno, si al llegar a la conclusión no satisface estos requerimientos, pues podemos dar por terminada esta relación laboral. Si concluye y yo permito que continúe esta relación al día 31, entonces consideramos que pues de alguna manera se ha continuado con la prestación de este servicio y que el trabajador ha cumplido con los supuestos. ¿Se entiende? ¿Sí? sí. Muy Sí, bien. Lick. Bien, Y todo bien. perfecto, muy bien. Vamos avanzando. Ahí va. Perfecto. Presunción de contrato por tiempo indeterminado. Artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo. Nos dice que si vencido el término del contrato, subsiste la materia de trabajo, la relación quedará prolongada por el tiempo que dure dicha circunstancia. Es decir, contratamos a estos trabajadores, ¿sale? Para un tema que tiene que ver con la explotación de una mina, ¿sale? Lo hacemos por un periodo de 6 meses, pero pasamos este periodo y resulta que la mina todavía tiene minerales y seguimos explotándolos, entonces se va a prolongar la vigencia de este contrato. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Sí, Sí, Lick. Bien. Todo Vamos. bien. Perfecto, muy bien. Decimos casos de presunción. Dice, continuación de las labores después del vencimiento. Ok. Falta de justificación para un contrato temporal. Tengamos mucho cuidado porque hay empresas que van a jugar con los contratos temporales para no generar un tema de antigüedad, pero no se trata como tal de un contrato temporal, nada más se trata de una simulación, ¿verdad?
Y también las renovaciones sucesivas, pues de alguna manera implica que solamente le estás jugando, ¿verdad? Solamente pues estás fingiendo un tema de un contrato determinado, cuando realmente tendrías que celebrar un contrato por tiempo indeterminado. Si vencido el término que se hubiese fijado, subsiste la materia de trabajo, la relación quedará prorrogada. Artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Sí, Lic. Perfecto. Muy bien. Avanzamos. Ahorita hacemos un ejercicio práctico, ¿vale? Y llegamos al tema de la jornada de trabajo y el tema del salario. Rápidamente es importante analizar este principio. Señalamos lo siguiente. Decimos, la jornada laboral. Tenemos la diurna, la nocturna y la mixta. La diurna se va a establecer dentro de este horario, de las 6 a las 20 horas. Son máximo 8 horas diarias y son 48 horas a la semana máximo. La jornada nocturna abarca un horario entre las 20 horas y las 6 horas del día siguiente. Una jornada máxima de 7 horas y 42 a la semana. ¿De acuerdo? Y la jornada mixta se establece en periodos diurnos y nocturnos, máximo de 7 horas o 7.5 horas, y son 45 horas a la semana, aunque no puede ser superior a las 3.5 horas, ¿sale? 3.5 horas, perdone, de la nocturna. Porque si supera esta, entonces la jornada se va a considerar nocturna. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Sí, Perfecto. Y tenemos también, por supuesto, la jornada extraordinaria, horas extras. Nos dice la Ley Federal del Trabajo que se va a pagar al 100% adicional al salario de la hora diaria. El límite constitucional son 3 horas diarias, máximo 3 veces a la semana y el pago doble de salario. ¿Sale? Y bueno, en este punto veamos un caso muy particular. Tenemos que este trabajador, ahí va, muy bien, este trabajador durante su jornada laboral, ¿sale? Gana la cantidad de 700 pesos durante su jornada laboral. ¿Sale? Estos 700 pesos, vamos a verificar lo siguiente. ¿Cuánto está ganando por hora? Hagamos un ejercicio aritmético. Son 700 entre 8. Está ganando 87.50. ¿Sale? Por hora. Se le pide se quede 3 horas adicionales. Ok, y en este punto, mis queridos amigos, vamos a tener que durante esa jornada, ¿sale? 87.5 por 2, va a ganar, ¿sale? Sus 87.5, ¿sale? Más otros 87.5 y durante esa jornada, entonces, porque es un 100% adicional, estaría ganando 175 pesos por hora. ¿Se entiende, compañeros? ¿Está claro? Lic. Sí. Muy Sí, bien. Perfecto. Avanzamos. Y bueno, mis queridos amigos, perdón, tenemos el tema del descanso obligatorio. Por cada 6 días de trabajo, el trabajador disfrutará de un día de descanso con goce de salario íntegro.
De preferencia, ese día se preferirá que sea el día domingo. De preferencia, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar. Muy bien. Acuérdense que si labora el día domingo, tiene derecho a una prima llamada prima dominical. Bien. El salario justo. ¿Cómo lo vamos a definir? Artículo 123, fracción sexta de la Constitución. Los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural. Hablamos de necesidades materiales, alimentación, vestido, habitación, transporte básico para el trabajador y su familia. Necesidades sociales como son el acceso a servicios de salud, seguridad social, recreación familiar. También, por supuesto, vamos a verificar el tema de necesidades culturales, educación para los hijos, acceso a actividades culturales y deportivas. También principio de igualdad, lo que hemos señalado con antelación, a trabajo igual, salario igual. También, por supuesto, el tema de protección legal. El salario es inembargable en la proporción que determine la ley y tiene también, por supuesto, un carácter alimentario. Es una base muy importante para hablar, por supuesto, de los derechos que tiene el trabajador. Mis queridos amigos, por supuesto, es importante destacar todas estas prestaciones porque son básicas dentro del vínculo, dentro de esta relación laboral. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Todo bien, Nick, Perfecto. todo bien. Bien. Vamos a ver un caso práctico de esta primera unidad. ¿Qué es lo que vamos a analizar en este caso práctico? Bien, vamos a ver lo siguiente. Atentos, por favor. El caso versa sobre un señor llamado Don Ernesto. El sueño de Don Ernesto. Un carpintero talentoso que transformó su empleo incierto en una vida laboral digna y segura, luchando por estos derechos. Vamos a empezar, compañeros, con esta historia. Y dice lo siguiente. Ahí va. Don Ernesto es un carpintero talentoso. 60 años de edad en un pueblo mexicano. Dedicó años a trabajar en una fábrica de muebles de alta gama. Su contrato inicialmente era por obra determinada para un proyecto de 3 meses y era constantemente renovado por la empresa Muebles de Lujos S.A. ¿Sale? Don Ernesto aceptaba siempre con la esperanza de conseguir un trabajo estable. Durante estos 5 años que elaboró don Ernesto para Muebles de Lujo, vamos a encontrar hasta cierto punto lo que ocurría. El contrato inicial fue por obra determinada. Se fijó un plazo de 3 meses, pero continuó realizándose esta actividad. Había renovaciones continuas. ¿Sale? De más de 20 renovaciones temporales durante esos 5 años. 5 años sin estabilidad, ¿sale? Entonces, don Ernesto seguía sin tener estabilidad en su trabajo. ¿Se va entendiendo la historia, compañeros? ¿Sí? Bien, continuamos. Decimos, después de 5 años y de docenas de renovaciones, don Ernesto seguía sin esta estabilidad. Y esta es una historia que le pasa a cientos, a miles de trabajadores. Su hijo le pregunta a don Ernesto, papá, has trabajado aquí por muchos años, ¿por qué sigues teniendo contratos temporales? El hijo de don Ernesto empezaba a estudiar derecho y notó que la relación desde su papá pues era precaria.
La aguda pregunta, esto pues tarde o temprano cambiaría todo. Y don Ernesto pues dijo, pues un poco decepcionado de su actividad, ¿no? Dice, pues bueno, es la forma en que se hacen así las cosas, hijo. Es decir, al final dice, el próximo proyecto siempre será el último. Y muchas veces, compañeros, renunciamos a nuestros sueños por tener un salario. Si ustedes quieren, hasta cierto punto que cumpla con ciertos requisitos que requerimos en la vida, pero renunciamos a sueños. Parecía que es el punto que le ocurrió a don Ernesto. Aceptó estas condiciones sin cuestionarse si era justo o no. Simplemente las aceptó. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. Eh, eh, Don Ernesto, junto con su hijo, empezaron a estudiar la Ley Federal del Trabajo y, bueno, verificó que la Ley Federal del Trabajo rige los derechos laborales en México. Y también mencionamos el tema de presunción del contrato por tiempo indeterminado, que es un concepto clave. ¿Recuerdan cuando hablamos de la presunción de un contrato por tiempo indeterminado? Pues ahí lo tenemos, ¿verdad? Analizaron este artículo 39 y dice, si la naturaleza del trabajo no justifica la temporalidad y si la relación laboral continúa, se considera prorrogada por tiempo indefinido, protegiendo los derechos de los trabajadores. Don Ernesto se encontraba en esta situación, compañeros. Sí, ¿verdad? Muy bien. Es decir, Sí, ¿por qué lo viene renovando desde hace 5 años si la fuente laboral continúa? Realmente es un abuso. Entonces, don Ernesto abrió los ojos y descubrió el abuso. Y de esta manera, pues, sabía don Ernesto que su trabajo era crucial para el negocio, ¿sale? Y que de alguna manera no había justificación para establecer una relación de naturaleza temporal. Don Ernesto estuvo determinado a actuar y enfrentó esta situación, ¿sale? Don Ernesto se presenta, ¿sale? A recursos humanos y dice, oye, fíjate que tengo esta situación. Pues ya estoy un poquito cansado de esto y resulta pues que pareciese que se ha abusado un poco de mí. Se presentó y bueno, se le dio una explicación legal. Se le explicó que su contrato no era temporal según la ley. Argumentó, en este caso, el argumento fue por un contrato por tiempo indeterminado. El gerente, pues un poquito déspota bajo esta situación, pues de alguna manera le dijo, a ver, señor Ernesto, usted firmó los contratos, no puede renunciar a lo que ya aceptó usted. Se puso a la defensiva usando los contratos firmados para invalidar los derechos laborales de don Ernesto. ¿Sale? Sin embargo, don Ernesto dijo, ya basta de estos abusos que ustedes pues me están generando. En este punto, pues contestó con firmeza, explicando pues de alguna manera que era su derecho. Por supuesto, algunos puntos importantes es el principio de irrenunciabilidad, que implica que los trabajadores no pueden renunciar a sus derechos, ¿sale? Aún si han firmado un contrato. Y también, por supuesto, la protección del derecho laboral, que protege en este caso a don Ernesto, que se encuentra dentro de este grupo vulnerable. Y bajo esta situación, pues don Ernesto encontró justicia, el respaldo por la ley. La empresa ofreció un contrato por tiempo indeterminado y esto, por supuesto, ayudó a esta situación de don Ernesto. ¿Sale? Se aplicó la Ley Federal del Trabajo, los preceptos que establece la Constitución en los principios que rigen a la relación laboral y bueno, de esta manera, don Ernesto, pues de alguna manera se sintió reconocido en esta actividad que venía desempeñando y sus derechos laborales fueron protegidos.
¿Se entendió esta historia, compañeros, para aplicarlo a un caso práctico? ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, Lick. Todo bien. Muy bien. Perfecto, muy bien. Vamos a continuar, estimados amigos, entonces, con